Nuestra siguiente entrevista con el académico y doctor Dardo Emanuel Neubauer. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Ciencias de la Comunicación, maestro en Comunicación, y también tiene un posgrado en Ciencias Políticas y Sociales. Es académico además de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, y vamos a hablar con él de un tema muy importante al que debemos de poner atención, que tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia artificial, pero sobre todo la protección de datos personales, los riesgos que conlleva este desarrollo de la IA y por supuesto el tema de cómo tener herramientas para enfrentarnos ya a esta realidad. Muy buenos días, doctor. Bienvenido al programa de Contralínea como parte de este espacio que tenemos con el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, donde también usted es investigador. Buenos días. Hola, estimada Nancy, buenos días. Pues justo, doctor, para consultarle qué riesgos hay ya en este ámbito de la inteligencia artificial para los datos personales. ¿Cuáles son los principales escenarios que se viven en estos momentos? Entendiendo pues también que la realidad mexicana no está muy en contacto con la inteligencia artificial, o no es un tema al que le estemos dedicando realmente la relevancia que tiene y que por supuesto ya impacta en esta pues información sensible. Evidentemente, como tú señalas, creo que es un tema que trabaja sobre datos e información sensible, sobre todo de índole personal, información privada, y es importante poner atención en aquellos mecanismos que nos ayuden a hacer respetar nuestros derechos, sobre todo lo que tiene que ver con la privacidad y la intimidad. Principalmente, me gusta enmarcar este tema en un acontecimiento que sucedió entre mayo y junio, que fue que justamente la plataforma de Meta, a través de sus distintas redes sociales y de mensajería, empezó a hacer parte de su servicio lo que es la inteligencia artificial de Meta. Nos dimos cuenta que de repente en nuestro WhatsApp o en nuestro Instagram, en nuestros perfiles, nos aparecía la posibilidad de poder interactuar con la inteligencia artificial, y ahí la verdad que fue de un momento para otro, no hubo mucho aviso, no hubo una cuestión de entender cómo iba a funcionar eso, y después un poquito más yendo hacia la precisión de cómo funcionaría con la semana, con la presión de determinados sectores sociales que empezaron a indagar cómo iba a funcionar dicha inteligencia artificial. Se comentó de que iban a retomar justamente nuestra información de nuestros perfiles, sobre todo lo que tiene que ver con imágenes y textos públicos que hicimos a través de nuestras redes sociales. Desde Meta se aclaró que no se iba a tomar la información de los mensajes privados, pero sí aquello que era público. Esto generó un gran revuelo porque justamente no hubo un proceso de consentimiento ampliado sobre el uso de esta información, sobre el uso de nuestros datos, y se empezó a indagar sobre cuál era el alcance que iba a tener el uso de la inteligencia artificial de nuestros datos, y si justamente había un proceso de consentimiento de estos datos, cuando es algo que no existe actualmente un uso, sobre todo en México, restrictivo de nuestros datos personales, sino que como ya utilizamos la plataforma, ya nos queda esa información disponible para alimentar la inteligencia artificial de Meta. ¿Qué sucede en estos casos? Es que justamente la plataforma y en el contexto de una guerra tecnológica, empresarial, donde el desarrollo de la inteligencia artificial que tenga mayor alcance y mayor precisión en sus predicciones, va a ser la empresa que va a lograr despuntar en el mercado. Entonces, las distintas plataformas están empezando a utilizar aquellos recursos que tienen a su alcance. Digo, Meta ahí es un caso, pero también tenemos Gemini de Google, por ejemplo, que utilizan justamente el procesamiento de información que está a su alcance. ¿Cuál es el argumento que da Meta justamente para sostener esta viabilidad legal? Que es, por un lado, que se adecúan a los marcos legales nacionales, y por otro lado, de que
en los términos y condiciones de uso de la plataforma, aquellos términos y condiciones que son cientos de páginas, con términos jurídicos que se hace muy difícil de procesar al ciudadano de a pie, donde uno afirma de que entrega su información para poder usarla para determinados fines que la plataforma vea necesario. Entonces, ya desde ahí tenemos dos problemas. Por un lado, la cuestión de cómo está constituidos los términos y condiciones de la plataforma, y por otro lado, el aspecto legal con lo que tiene que ver la ley de protección de datos personales en posesión de particulares de aquí en México, que bueno, es una ley del año 2010, obviamente es una ley que no fue creada para pensar en el contexto del desarrollo de la inteligencia artificial y que ha quedado justamente atrás en los debates contemporáneos sobre protección de datos personales. Consultarle porque estas estrategias que tienen las aplicaciones como este ejemplo que nos pone de WhatsApp y del Instagram que están relacionados con la plataforma Meta, pues se hace también en lo discrecional para que uno lo asuma, o sea, ya está ahí en tu, digamos, en tu aplicación y quizá no lo utilices o lo empieces a utilizar por curiosidad, pero ya se hace normal, ¿no? O sea, se normaliza pues este tipo de tecnologías cuando ni siquiera nos explican qué capacidad tienen en nuestra propia información que ya estamos depositando en esa aplicación y sobre todo pues en este caso de mensajería instantánea pues uno a veces manda incluso mensajes muy privados en estas plataformas y al final no sabemos qué hace la inteligencia artificial con ellos o si nosotros desbloqueamos nuestro teléfono además con nuestros datos biométricos, no sabemos si esa información también se está recogiendo a través de esta inteligencia artificial que ya está integrada a nuestros dispositivos. ¿Cómo podemos saber el alcance y también cómo protegernos si esto se normaliza de inmediato? Más que nada, protegernos del alcance sería uno tener mecanismos de qué información vuelcan en el uso de las redes sociales. El problema es que está tan extendido el uso de redes, donde uno prácticamente al aceptar participar del ecosistema digital de plataformas sociales, se acepta justamente todos estos condicionamientos de uso de datos. Y acá el problema es que las regulaciones no son precisas, considerando sobre todo que son plataformas globales y la regulación nacional queda muy a mitad de camino. Sin embargo, frente a esto, por ejemplo, y es para poner un ejemplo, el reglamento de datos personales, de uso de datos personales en Europa ha logrado justamente frenar el uso y desarrollo de Meta IA por un momento, por ahora, pero justamente porque violan esta protección de datos personales. Aquí en México estamos todavía, como les comentaba, un paso más atrás, pero sí existen un horizonte regulatorio donde se podría alcanzar. Yo creo que los esfuerzos individuales de cada persona son válidos, pero justamente quedan muchas veces en ese esfuerzo particular. Y también es importante ver justamente cómo complica la misma plataforma cuando uno quiere rechazar el uso de sus datos personales. Estuve viendo justamente la página de Meta y Meta nos comparte de un formulario donde uno tendría que completar sus motivos de por qué no quiere que se usen sus datos personales y en qué escenario o en qué caso fue utilizado de los datos personales de un usuario y hay que poner un ejemplo con una foto o con un texto donde uno pueda ejemplificar dónde fue utilizado. Entonces pone la carga de la prueba desde el usuario y no desde la propia funcionalidad de la plataforma. Entonces, siempre mi opinión en este sentido es que seamos muy cautos con la información que compartimos, sepamos que por más candados, por más cifrado de comunicaciones que tenemos, estamos exponiendo información desde el momento en que escribimos un mensaje de WhatsApp. Entonces, creo que acá tiene que haber un elemento de alfabetización digital, alfabetización mediática para saber de que estamos inmersos en un lugar donde se va a tomar nuestros datos. Y sobre todo considerando de que no tenemos el esquema regulatorio pertinente para el desarrollo o para la regulación de este tipo de usos.
Doctor, también consultarle, pues, qué otras formas de contacto tenemos con la inteligencia artificial que quizá no somos muy conscientes. Se lo pregunto porque, bueno, por ejemplo, el desarrollo de ChatGPT, que pues llama mucho la atención de las juventudes, incluso también de otros sectores de la sociedad y se entra de alguna manera pues a esta plataforma gratuita o ya algunos incluso pagan por utilizarla. ¿Qué, digamos, qué otros contactos tenemos y que no somos del todo conscientes de que quizá estamos entregando datos personales o datos biométricos y la importancia pues de reconocer que esto es de mucha sensibilidad? Por ejemplo, una herramienta que se utiliza bastante en el ámbito deportivo es justamente todos estos dispositivos, ya sean relojes o los mismos teléfonos, y las aplicaciones que llevan adelante el control sobre las rutinas físicas, de actividad física que se llevan adelante y donde uno dispone justamente datos personales como pueden ser datos corporales, de lo que tiene que ver con la sangre, la respiración, lo que tiene que ver con hábitos de consumo alimenticio, que justamente se vuelcan también a estas plataformas y donde uno justamente lo ve desde el lado de el aprovechamiento para una mejor condición física y no vería un problema. Sin embargo, en los términos y condiciones de uso de esos datos, está pensado tomarlos también para poder prever posibles formas de consumo, de formas de poder vincularse con otros dispositivos o con otras necesidades del ser humano. Entonces, estas herramientas lo que hacen es diagramar hábitos de consumo que hacen justamente a un todo, a la persona sobre lo que hace de su vida. Otro de los casos es, por ejemplo, todos aquellos electrodomésticos que están conectados a Internet. Justamente hay una creación de un hábito de consumo alimenticio, de consumo del hogar, que tiene que ver y que de ahí se deriva todo lo que es la constitución de un perfil socioeconómico de consumo y que esa información es muy valiosa justamente en el mercado porque es lo que se ofrece después dentro de los estudios de marketing a las compañías. Acá el problema es que justamente no solamente la violación a la privacidad y al uso de datos personales, sino también que es un uso lucrativo. Alguien está generando ingresos, alguien está generando ganancias con este uso. Doctor, pues un comentario final acerca de esta importancia de ser conscientes sobre esto. Me sorprende el tema del reloj, porque pues claro, yo tengo un reloj de esos y nunca había reflexionado acerca de lo que significa en torno a mis datos personales y ahora ya pues estoy cayendo en la cuenta y seguramente nuestra audiencia también. Un comentario final, doctor. Sí, lo que a mí me parece importante que señalar es que uno no está en contra del desarrollo tecnológico, del desarrollo de la inteligencia artificial, que puede brindar muchas herramientas para el desarrollo de la sociedad, sobre todo en ámbitos muy delicados como puede ser la medicina, con estudios de prevención de problemas de salud, no solamente de una persona, sino de sectores poblacionales grandes. Entonces, no es una cuestión de oponerse, sino es una cuestión de transparentar los mecanismos mediante los cuales se utilizan y buscar siempre el consentimiento del usuario, que si el usuario no quiere aportar sus datos para alimentar determinada herramienta de inteligencia artificial, pueda oponerse de forma clara, rápida, sencilla, sin tener que estar navegando en un mar de formularios y de páginas para saber de que de todas formas lo van a utilizar. Entonces, eso es una reflexión final de que se transparenten y que siempre se busque el consenso del usuario con respecto al uso de sus datos personales. Doctor, pues le agradecemos mucho estas reflexiones y también agradecemos al Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Que pase una linda tarde, doctor. Muchas gracias. Igualmente, Nancy, buenas tardes.